Ok, estábamos diciendo, ahora vamos a entrar a la parte patológica de lo que es nefrología, ¿no? Vamos a comenzar con trastorno hidroelectrolítico, un tema que sobre todo vamos a abordar la parte de balance hídrica, que es el estado normal de líquido que tiene que tener el cuerpo, ¿no? Hablando en porcentaje, vamos a ver su división y en realidad vamos a manejar más el tema de litros cuando vayamos a hacer una reposición. Eh, También vamos a ver la parte electrolítica, dos iones importantes, ¿no? Que es lo que llegamos a ver siempre como disturbio en la práctica médica. Estos son sodio y potasio, ¿no? Ok, si hablamos un poco del tema de balance de agua, vamos a partir recordando el porcentaje de líquido corporal que tenemos, ¿no? Por lo general se dice que en los varones manejamos un 60% de la composición en general del cuerpo humano va a ser agua, ¿no? Un 60%. Y mujeres y ancianos comprenden un 50%. Esto varía según la literatura entre 1 a 5%, pero como término general vamos a manejar un 60%. Ya esto lo han visto, ¿no? Seguramente en los primeros semestres, ¿no? La división intracelular y extracelular, ¿no? De este 60%, vamos a decir que un 55 a 75% va a pertenecer al líquido intracelular y un 25 a 45% perteneciera a líquido extracelular. Este líquido extracelular se subdivide en dos compartimentos, ¿no? Estamos hablando del intravascular y el intersticial, ¿no? Cuando hablamos del intravascular, estamos hablando lo que está dentro del vaso sanguíneo, ¿no? La cantidad de agua. Y cuando hablamos intersticial, podemos decir también extravascular, ¿no? O intersticial, fuera del vaso sanguíneo. Estas dos, intravascular e intersticial, van a formar lo que es mi extracelular con un 25 a 45%. Eso como conocimiento general, ¿no? Hablando de porcentajes y división de compartimentos. Pero, ¿qué es lo que nos interesa saber cuando hablamos de disturbio hídrico o desbalance hídrico? Tenemos que saber o conocer, sacar el agua corporal total, ¿no? A mí me interesa saber cuánto es en realidad el agua corporal total que manejará cada persona según su kilogramo en peso. Y la fórmula para sacar agua corporal total, vamos a decir que es peso en kilogramos, ¿no? Por una constante, estamos hablando de 0,6 en varones y 0,5 en mujeres y ancianos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la fórmula para sacar agua corporal total. Por lo general, cuando vemos este tema de disturbio hidroelectrolítico, cuando tocaba el examen, yo siempre pedía, ¿no? En el primer parcial, que cada estudiante lleve su calculadora. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, vamos a manejar números, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte sodio-potasio, vamos a manejar nuevamente números, vamos a ver valor de sodio, cuánto es mi sodio esperado, ¿no? Y estamos hablando de hacer unas pequeñas fórmulas que obviamente de manera más sencilla la podremos realizar en una calculadora. Ya, así que el que tenga ahí su calculadora a mano para poder hacer un ejemplo, será de mucha ayuda, ¿no? Ok, y antes de pasar a esa parte, vamos a ver, por ejemplo, el agua corporal total en un varón de 70 kilogramos, ¿no? Si hablamos de un varón de 70 kilogramos, primero vamos a manejar el peso, ahí pondremos 70, ¿no?
70 por la constante 0,6, estamos hablando de un varón, ¿no? Por 0,6. Entonces el agua corporal total será 42 litros, ¿no? En esa persona. Estamos hablando de 42 litros o, por no decir, un 60% del peso total, ¿no? Entonces, solo como ejemplo. Ahora sí, ¿por qué nos interesa hablar de la osmolaridad? ¿No? ¿Ustedes recuerdan el concepto o definición de ósmosis? ¿Alguien por ahí? Cri, cri. El pasaje de agua de mayor concentración para menor concentración. Bien. Entonces, ósmosis, como dijo, ¿no?, el compañero, es el pasaje o el paso de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor, Mayor concentración. de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en este compartimento, ¿no? A este lado tenemos agua. Y al otro lado también tenemos agua, ¿no? Pero en este compartimento derecho tenemos moléculas de azúcar, ¿no? Entonces, este lugar que tiene mayor concentración de agua va a pasar hacia el lado donde haya mayor concentración de soluto, ¿no? Por no decir que ese soluto, esa molécula, va a absorber al agua. Pero en realidad, ¿por qué se da eso? Eso se da para mantener el equilibrio, ¿no? Como dijo el compañero, un lugar de mayor concentración a menor concentración. Eso hablando de agua, ¿no? Aquí hay un lugar de mayor concentración de agua y va a pasar a un lugar de menor concentración de agua. O pueden hablar en solutos, un lugar de menor concentración de soluto. Aquí no hay nada de soluto, pasando a un lugar de mayor concentración de soluto, ¿no? Entonces, en realidad es para mantener un equilibrio, es para mantener un equilibrio entre ambos compartimentos. Si hablamos de la osmolaridad, ¿qué será la osmolaridad? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien por ahí? Es la relación, ¿no?, de solutos que tiene un solvente, ¿no? Es la relación o la cantidad de solutos que tiene un solvente. Por ejemplo, si hablamos de soluto como la sal, ¿no?, el sodio, mi osmolaridad será la relación que hay con esa sal y el agua, que es su entorno, ¿no? Tenemos un vaso con agua y sal. Entonces, la relación de la sal con el agua. Entonces, eso sería osmolaridad, ¿no? Esta osmolaridad va a ser medida por miliosmoles sobre litro, ¿no? Aquí en la diapositiva está miliosmoles sobre kilogramos. Ahí vamos a acomodarlo. Entonces es sobre litros, ¿no? Quizás cuando revisen otra literatura, en vez de encontrar osmolaridad, van a encontrar osmolalidad con L, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de osmolaridad con osmolalidad? En realidad no hay diferencia, ¿no? Ambos son lo mismo, solo que la osmolaridad se la mide sobre litro. Aquí tiene que ser litro, vamos a corregirlo ya. Y la osmolalidad, ¿no?, se la mide recién sobre kilogramo. Pero en realidad el valor y el total es el mismo, ¿no? Pueden revisar, no hay diferencia. El que quiere puede manejar el término de osmolalidad, pero ese hablará de miliosmol por kilogramo, cuando sea osmolalidad. Y el que quiere maneja osmolaridad y será miliosmol sobre litro, ¿no? Aquí tiene que ser litro. Ok, ¿y para qué me sirve a mí saber la osmolaridad de una persona? Me sirve conocer la osmolaridad de una persona
para ver si es que voy a reponer agua o voy a reponer soluto, ¿no? Cuando hablemos de soluto, tengan en mente al sodio, tengan en mente al potasio, ¿no? Son dos de los iones más importantes en nuestro medio interno. Entonces, para eso yo quiero saber o conocer el valor de la osmolaridad sérica, de la osmolaridad de la sangre. ¿Por qué? Porque si estoy frente a un paciente con una osmolaridad sérica, ¿no? Con una osmolaridad baja, quiere decir que hay poco soluto en relación al solvente, ¿no? La osmolaridad va a estar representada por el soluto, ¿no? Entonces, si hay una osmolaridad baja, estamos hablando de poco soluto en relación al solvente, en relación al agua. Y yo tendré que ver ahí que en vez de, de poner más agua a ese paciente, tendré que poner más soluto, ¿no? Tendré que reponer sodio o potasio. Ya con otra prueba veremos más adelante si es que hay desbalance de sodio o de potasio. Pero para eso me sirve. Ahora, si mi osmolaridad me sale elevada, quiere decir que hay mucho soluto en relación al solvente, en relación al agua. Entonces, a ese paciente no le puedo seguir metiendo más soluto, ¿no? No le puedo seguir metiendo más sodio. A ese paciente tendré ya que pasarle, introducirle agua, ¿no? Para que ese soluto se disuelva y vuelva nuevamente a haber una homeostasis, un equilibrio en ese cuerpo. Ok, vamos a entender un poco mejor más adelante. Como les dije, todo es mediante fórmula en este tema. Cuando hablemos de la osmolaridad sérica, ¿cómo yo voy a poder determinar el valor de osmolaridad? ¿No? Voy a poder determinar mediante esta fórmula sodio por 2, ¿no? Más glucosa dividido entre 18 más urea dividido entre 2.8. ¿Ya? Esta será mi fórmula. Sodio por 2, este más potasio vamos a obviarlo, ¿ya? Vamos a obviarlo, por favor. Hagan de cuenta que no lo ven. Entonces podemos anotar en una hojita, ¿no? En nuestros apuntes, sodio por 2 más glucosa dividido entre 18 más urea dividido entre 2.8. Entonces, esa será mi fórmula de osmolaridad urinaria, sérica. ¿Y cuál es el valor normal de la osmolaridad? ¿Quién recuerda? ¿Quién da más? Ok, el valor normal entonces de la osmolaridad sérica va a variar, ¿no? En Harrison, por ejemplo, van a encontrar un valor, si revisan Farrera, encontrarán otro valor, ¿no? Guyton, va a variar según la literatura, pero no es mucha la variación, ¿no? Por lo general, vamos a manejar un valor de 275 a 290 miliosmoles por litro. Entonces, el valor de mi osmolaridad, ¿no? Será de 275 a 290. Si según mi fórmula me sale un resultado menor a 275, estoy hablando de que ese paciente está con la osmolaridad baja, ¿no? Y si me sale mayor a 290, estamos hablando de que ese paciente está con una osmolaridad alta, ¿no? Está hiperosmolar. O en el otro caso, está hipoosmolar. Entonces, nuevamente, osmolaridad sérica es la concentración de solutos o partículas que contienen un solvente, ¿no? Un líquido. En el plasma ya sabemos el valor normal, y el umbral osmótico de la sed es de 295 miliosmoles por kilogramo, ¿no? Este umbral osmótico se da gracias, ¿no? Al centro de la sed. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente, no, una persona está con un valor de osmolaridad igual o mayor a 295, ya se activa el centro de la sed. ¿Y qué sucede con esa persona?
va a ir a buscar agua, ¿no? Va a ir a buscar líquido, porque se está activando, porque está en un momento de hiperosmolaridad. Por lo general, ¿en qué personas fisiológicamente vemos esto? ¿Sobre qué actividad? Sobre cualquier actividad física que no produzca deshidratación, ¿no? Hacemos ejercicio, trabajamos, no sé, en cualquier actividad que incluya pérdida de agua. Obviamente, nuestro soluto no es que se va a aumentar el soluto, sino que ese soluto se va a ver aumentado en relación a que voy a estar perdiendo agua, entonces mi agua estará disminuida. Y de esa manera se activará mi centro de sed y voy a tener que ir a ingerir agua para normalizar nuevamente mi nivel de osmolaridad, ¿no? Ok. ¿Alguna duda hasta esa parte referente a cómo sacar la osmolaridad? Creo que la fórmula está clara, ¿no? Sí. Ok. Sí. Sí. Ya. Eh, ok, balance hídrico. Ustedes cuando inicien su internado rotatorio se van a dar cuenta, ¿no? O van a acordarse, ¿no? Cuando agarre el médico de planta, el encargado, el residente, quien esté a cargo de ustedes, ¿no? Y los mande a realizar un balance hídrico del paciente, ¿no? El balance hídrico, para empezar, por lo general, se lo hace cada 24 horas, ¿no? Si alguien le pide un balance hídrico, ustedes tienen que darle un balance general de 24 horas. Y quiere decir cuánto ingresó el líquido en esas 24 horas y cuánto eliminó en líquidos durante las 24 horas. Y de acuerdo a ello, veremos si el paciente está haciendo un balance positivo o un balance negativo, ¿no? Hablamos de balance positivo cuando la persona, ejemplo, ingirió 2 litros de agua. Esos 2 litros de agua entró en su suero, entró en la sopa que comió, entró en el agua, perdón, que utilizó con las tabletas, ¿no? Entonces fueron 2 litros de ingreso de agua total. Y medimos los egresos, medimos la orina, ¿no? Heces y pérdidas insensibles, y nos dio un total de 1 litro. Entonces, él tuvo ingresos 2 litros, pero egreso 1 litro. ¿Será eso un balance positivo o un balance negativo? Eso es un balance positivo. Negativo. O positivo, ¿no? Positivo porque está reteniendo líquido, ¿no? Está acumulando líquido en el cuerpo. Eso es balance positivo. Balance negativo será lo contrario, ¿no? El paciente ingirió los 2 litros, pero cuando cuantificamos el egreso en 24 horas, las pérdidas que tuvo, nos dio un egreso de 3 litros. Entonces, él ingirió 2, pero perdió 3. Entonces, hay un balance negativo de 1 litro, ¿no? Y ese balance hídrico es muy importante en qué pacientes? Pacientes que sufren de sobrecarga hídrica. ¿Quiénes son estos? Pacientes hepatópatas, ¿no? Pacientes cardiópatas y pacientes renales, ¿no? Los nefrópatas. Por lo general, esas 3 patologías, ¿qué nos van a producir en un paciente? Nos van a producir siempre balance positivo. Esos pacientes son retenedores de líquido, andan siempre sobrecargados y lo podemos ver en sus piernas por la edematización, podemos ver en el abdomen por la formación de ascitis, ¿no? Podemos ver mediante una radiografía de tórax el derrame pleural bilateral que seguramente tendrán. Entonces, son pacientes retenedores de líquido, son pacientes que hacen balance positivo por lo general. Ok, eso fue un pequeño pantallazo de para qué nos sirve el famoso balance hídrico, ¿no? Repasando un Doctor, poco. Sí, hola, hola. hola, por favor, repetir las patologías, por Ah, favor. claro, claro. Estamos hablando de pacientes cardiópatas, ¿no? Pacientes cardiópatas, pacientes hepatópatas, o sea, con insuficiencia hepática, ¿no? Si digo cardiópata, diré con insuficiencia cardíaca,
¿no? Y si hablo de nefrópatas, pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que está claro porque son pacientes que retienen líquido, ¿no? Obviamente, si queremos entrar a las patologías de qué manera retienen fisiológicamente, ya en cardiología verán la fisiopato de la insuficiencia cardíaca, en gastroenterología verán la fisiopato que es muy bonita, la insuficiencia hepática, y conmigo más adelante veremos la parte de la insuficiencia renal, ¿no? Pero no se olviden que esos tres pacientes pues, son pacientes retenedores líquidos que siempre están con balance hídrico positivo. Y en ellos el tratamiento es balance negativo, ¿no? Disminuir sus ingresos, disminuir su ingesta de líquidos y aumentar sus egresos, ¿no? A base de diuréticos y otras medidas que conoceremos más adelante, ¿no? Ok, entonces, Doutor, diga, sí, uma sí. última pergunta, doutor. Então, o balanço negativo seria uma perda maior que o consumo, não? Eso, balance negativo es la pérdida mayor que el consumo, balance positivo, lo contrario, ¿no? Balance positivo, Já. más bien hay un consumo mayor en relación a la pérdida. Ok, y aquí es lo que estábamos diciendo, ¿no? El movimiento de líquidos entre espacios intravascular e intersticial, por no decir extravascular, depende de la presión hidrostática capilar y la presión oncótica o coloidosmótica, ¿no? Según la fuerza de Starling, ¿no? Entonces, en la primera clase que tuvimos les expliqué, por ejemplo, cómo funciona esto de la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Esa, por ejemplo, es la fisiopato de la formación de un edema, ¿no? ¿Cómo es que se forma un edema en miembros inferiores, ¿no? Entonces, de los vasos sanguíneos, la presión hidrostática es mayor y empuja a que haya mayor salida de agua del intravascular al extravascular, ¿no? Lo normal sería que la presión oncótica o coloidosmótica se oponga, ¿no? Esta presión está por las proteínas. Esta presión se tiene que oponer y tiene que producir reabsorción de esa agua que está saliendo. Pero si hablamos de pacientes renales que tienen niveles bajos de proteínas, esos pacientes no, van a tener la presión oncótica disminuida y van a ser siempre formadores de edema, ¿no? De tercer espacio. Podemos llamarlo también así. Ok, esto es conocimiento de todo. Es preciso ingerir y eliminar la misma cantidad de agua, ¿no? Su alteración causará hipernatremia o hiponatremia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo ingiero la cantidad de agua por kilogramo de peso que preciso ingerir, ejemplo, una persona de 70 kilos, 2 litros de agua a día, entonces mantendrá un equilibrio en relación a su sodio. Pero el momento que altere esa ingesta, ¿no? Altero la ingesta y en vez de consumir 2 litros, consumo 1 litro, ¿qué va a pasar? Mi cantidad de agua se verá disminuida en relación al valor del sodio sérico que tendré. Y por ende, mi sodio se verá aumentado. Y no quiere decir que me puse a comer sal, sino que ese sodio se verá aumentado porque mi ingesta de agua está disminuida. Entonces no estoy cumpliendo las demandas que precisa mi cuerpo. Lo contrario, si me puse a consumir el doble de cantidad de agua, mi sodio se verá disminuido, ¿no? Por dilución, ¿no? Estará diluido y por ende se verá menor mi valor de sodio en relación a la gran cantidad de agua. No sé si se entiende esa parte. Ok. Osmoreceptores, ¿no? Esto, cuando hablamos del centro activador de la sed, estamos hablando a nivel anterolateral del hipotálamo, ¿no? Están estos osmoreceptores que captan el nivel de osmolaridad
igual o mayor a 295 y se activa el centro de la sed. ¿No? ¿Qué quiere decir? En ese momento estaremos con una hipernatremia. Por ende, mi hipernatremia, mi valor alto de sodio, va a activar mis osmoreceptores a nivel hipotalámico y me va a recordar que tengo que ir a consumir agua para nuevamente volver a un estado normal, ¿no? Ese sodio que estaba elevado, al consumir agua pura, voy a disminuir en relación al agua que voy a ingerir, ¿no? Voy a producir nuevamente un equilibrio. Y acá si hablamos de eliminación diaria, estamos hablando que debe eliminarse mínimo 500 ml día en lo que es diuresis, ¿no? Hay definición de oliguria y definición de anuria, ¿no? Por lo general, la oliguria se dice cuando hablamos, ¿no? Con una diuresis menor a 400 ml, ¿no? Entonces, como mínimo, para tomar como parámetro normal, tendremos que tener una diuresis, ¿no? Por no decir orinar, ¿no? 500 ml día. Y ya hablamos de anuria cuando hay una diuresis menor de 100 ml día, ¿no? Entonces, paciente anúrico. También esa oliguria y esa anuria nos sirve para dar diagnósticos más adelante como ser en la injuria renal aguda, ¿no? También hay un Ok, decíamos, hablando sobre la eliminación de agua, tenemos también, así como tenemos nuestros osmoreceptores a nivel hipotalámico, que nos ayudan a activar el centro de la sed y mantener un equilibrio del agua cuando nos falte agua en el cuerpo, también tenemos lo contrario, ¿no? A nivel hipotalámico se va a sintetizar lo que es mi ADH, hormona antidiurética, ¿no? Esa hormona antidiurética va a descender a nivel de hipófisis posterior o neurohipófisis y será excretada, ¿no? Al sistema sanguíneo, ¿no? A los vasos porta y de ahí estos llegarán a nivel tubular, ¿no? La ADH actúa a nivel tubular, ¿no? Exactamente en túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Y qué es lo que hace el ADH cuando percibe, ¿no? Cuando percibe una cantidad de sodio elevado, lo que hace el ADH es retener agua, ¿no? Por eso es antidiurética, antidiuresis, antiorina, ¿no? Para que entendamos mejor. Entonces, retiene agua. ¿Y para qué fin? Para que nuevamente haya un equilibrio, ¿no? Porque tenemos mucho soluto en el cuerpo y como esa persona no está haciendo caso de ir a tomar agua, tenemos que ir por el otro lado y activar esa ADH para que ésta retenga agua de esa orina que ya estaba formada y de esa manera mantengamos un equilibrio, ¿no? Ok, lo que dijimos, ¿no? Sintetizado a nivel de los núcleos supraópticos, del hipotálamo, secretado en hipófisis posterior. Y la hipertonía, ¿no? Hipertonía es la mayor cantidad de soluto, ¿no? Hipertonía, por no decir hipernatremia. Ya se va a acabar la reunión, veo que queda un minuto, voy a pausar la grabación